Lo que nuestro hermano Reyes ha dicho, si acaso usted está con nosotros y nos visita y anda en busca de ayuda espiritual para cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida, solamente consultar a nuestros ancianos y ellos le habrán de ayudar en la manera más respectiva concerniente a su necesidad. Si acaso usted es miembro de esta congregación, gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder estar aquí en esta ocasión para adorar a nuestro Padre Celestial como debe ser adorado por medio de nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Cualquier que sea su necesidad en esta mañana, estamos dispuestos en ayudarle, simplemente hágalo saber. This morning we're very thankful for your presence, and I first of all want to reaffirm some of the things that Brother Juan Reyes has said, and that is that we are grateful for those of you that are visiting with us this morning. If there's any special spiritual need within your life and you would like to talk to one of our elders, feel free to do so. They will help you in any way that is need to be helped. Furthermore, for those of us that are members of this congregation, we're so thankful that you have chosen this morning to be with us, even though we know that it is our obligation, and I think that I don't have to tell you that, but it is our obligation as Christians to be able not to forsake the assembly of God. And you know the verse for that, Hebrews chapter 10 and verse 25. But we're so thankful that God has given us the opportunity to be here this morning to study another portion of His Word. La Escritura ya se ha leído en esta mañana. This morning's scripture has already been read. Así que vamos a Dios en oración. Let us therefore go to our Heavenly Father in prayer. Oremos. Bendito y eterno Padre, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estudiar una porción más de su palabra. Le ruego pues, Padre eterno, que esté con este servidor suyo, que me ayude a expresar el concepto que está delante de nosotros de una manera clara y sencilla, para que todos podamos entender, podamos llegar al conocimiento, y si acaso entre nosotros existe alguna necesidad que tu palabra puede suplir, eterno Dios, le ruego pues que nos sometamos a ella y hagamos lo que tengamos que hacer para que así la honra y gloria sea para usted. Que podamos asimilar las cosas que vamos a entender. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together and to study another portion of your word. In doing so, Father, I ask that you will be with thy servant, that I may be able to herald today's concept, biblical concept, Father, of the things that we are going to study. And in doing so, that all of us can come to an understanding. And once we do, Father, that we will be able to understand it to the point that we can assimilate it within our life. I ask, Father, if there is anything that needs to be done in our part, that we will humble ourselves before Thee and do those things that are necessary in order to exalt You in our life. Te pedimos todo esto, we ask all of this, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, in the name of your Son, Jesus the Christ. Amén. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado viendo concerniente a los triunfos de la cruz. Sunday mornings, we have been studying the subject matter of the triumphs of the cross. Ya hemos visto varias cosas en donde nuestro Señor Jesucristo vino a demostrar un triunfo sobre ellas. We have already seen several things in where Jesus Christ was triumphant because he went to the cross. Esta mañana quiero continuar hablando sobre otro triunfo que miramos nosotros en la cruz. This morning I would like to continue talking about another triumphant of our Lord Jesus Christ at the cross. Y ya seguramente saben a lo que me estoy refiriendo por causa de los versículos que se acaban de leer en esta mañana. And I'm sure that you already have notice of the triumphant that we will be talking about because of the scripture that have been read this morning. En el versículo 26 dice la palabra de Dios lo siguiente, Hebreos capítulo 9 y versículo 26.
Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vemos nosotros que otro triunfo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz fue el triunfo de poder quitar el pecado para que así todos nosotros pudiéramos tener acceso, esperanza, a un día pasar una eternidad con Dios. Pero claro, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que Jesucristo ha sido triunfante en la cruz, no quiere decir que nosotros no debemos de hacer nada, que no nos toca a nosotros nada que hacer, sino que gracias a Jesucristo ya todos vamos a ir al cielo. Quien le diga este concepto, quien enseña este concepto está equivocado, porque de nosotros resta el trabajo que tenemos que hacer para poder llegar a ser triunfantes juntamente con Jesucristo en la cruz. Y de esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. In Hebrews chapter 9 and verse 26, you will notice that the scripture says the following. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. If you will notice, this scripture relates to us that Jesus Christ was triumphant at the cross over sin. But for those of us that think that we do not have no responsibility, that we do nothing in order to be able to deal with sin in our life, you have to understand what the scripture says. You have to understand that whoever tells you this falsehood or this lie, that you don't have to do anything, that Jesus Christ has already done everything for you, it's a false concept. Because the responsibility falls on me, the responsibility falls on you to be able to do certain things that the scripture relates to us, especially in the New Testament, in order for us to be able to be triumphant together with Jesus Christ at the cross over sin. And these are the things that we're going to be looking at this morning. En primer lugar, hermanos, queremos nosotros estudiar la pregunta, bueno, ¿por qué quitar el pecado en nuestra vida? ¿Por qué es necesario de que tenemos que quitar el pecado en nuestra vida? Y primeramente miramos nosotros que en Salmo 51, versículo 4, considere pues lo que dice el rey David. Usted bien sabe que el rey David aquí está comunicándonos de un incidente que él tuvo con Betsabé. Él cometió adulterio. Y al cometer adulterio, David se dio cuenta, porque el profeta Natán se lo hizo ver, de que él estaba en pecado. Y al entender que estaba en pecado, considere pues lo que escribe en Salmo 51, versículo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. El rey David conocía bien de que él simplemente era un servidor de Dios, y que en él no estaba la justicia de Dios en ese momento. Pero a pesar de reconocer su estado delante de Dios, también este versículo nos da a entender sobre la naturaleza de Dios. Dios es un Dios justo. Ustedes ya conocen los versículos en donde nos enseña, en donde que dice que Dios es puro. Salmos 19, versículo 7. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Todos estos versículos nos dan a entender la pureza de Dios, su naturaleza,
Es decir, que Dios no puede tener contacto con tinieblas, Dios no puede tener contacto con el pecado. Y por lo tanto, entonces, cuando yo cometo pecado en mi vida, yo entonces vengo a cometer pecado en contra de la naturaleza de Dios. Porque recuerde, todos nosotros estamos hechos, criados a la imagen de Dios. Y si yo estoy criado a la imagen de Dios, eso quiere decir que fui criado inocente, que fui criado puro delante de Dios. Y cuando llegué a la edad de que el pecado entró en mis concupiscencias, Santiago 1, del 12 en adelante, yo entonces cometí pecado en contra de la justicia de Dios y por lo tanto entonces, de ahí en ese momento en adelante, ya me vine a constituir como un pecador, una persona separada de parte de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 nos dice que Jehová Dios no es el que se separa de nosotros, sino que nosotros somos quienes nos separamos de Dios a consecuencias de nuestras injusticias, de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que David aquí en Salmo 51, 4 nos está enseñando que el pecado, estamos definiendo o contestando la pregunta, ¿qué es el pecado? El pecado es algo que nosotros, tanto usted y yo, quienes nos encontramos en pecado, hemos cometido en contra de la naturaleza de Dios. Y por más que usted se pueda consumir con sus propias fuerzas haciendo cosas buenas en su vida, las buenas obras no le habrán de salvar. Romanos capítulo 13 y versículo 20 nos habla de eso. Mucha gente tiene ese concepto equivocado, que no importa qué tan terrible y qué tan pecador haya sido o pecador haya sido, con tal que sea bueno con otros, con tal que demuestre bondad a otras personas, yo voy a tener oportunidad de quizás un día de ir al cielo con Dios. Eso es mentira, porque hay ciertas cosas que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida para poder llegar a ese punto. Y ahorita vamos a hablar un poco de esto. Pero primera cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos ayuda en nosotros pecar en contra de la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Es igual como si tenemos a un amigo que es muy bondadoso, muy generoso, muy bueno. Y un día, pues, le cometemos fraude o le hacemos algo malo. Si ese jovencito, esa jovencita está en sus buenos sentidos, ya no va a ser su amigo. Ya no va a querer juntarse con usted. Porque ya usted enseñó qué tipo de persona es hacia él o hacia ella. Así también miramos nosotros con Dios. Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros, pero en el momento que el pecado entra en nuestra vida, Dios ya no puede tener comunión con nosotros, porque lo impide el pecado en nuestra vida. Whenever you go to Psalms chapter 51 and verse 4, remember that the question before us this morning is Psalms 51 and verse 4. The question before us that we're trying to deal with at this particular time is, what does sin causes? What type of effect does sin brings to my life? And whenever you go to Psalms chapter 51 and verse 4, this is King David. This is his response to the sin of adultery that he has committed with Bathsheba. And he says the following, Psalm 51 and verse 4, against you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Notice that King David is making himself aware to God that he is a sinner before God. But second, we notice that David is also bringing to our attention God's nature. God is a just God. He's a blameless God. And we know the verses that talk about the purity of God, the justice of God.
You have, for example, Deuteronomy chapter 32 and verse 4. You have Psalms 19 and verse 7 and 8. And you have 1 John chapter 1 and verse 5. There's other verses that relate, but I think these will suffice the concept that we're trying to establish. God's nature is blameless. And therefore, because it is blameless, because there's no sin involved in his life, then whenever we sin, we separate from that situation, from that relationship with God. You know, when God created you and me, he created us blameless, without sin. You can read this in Ecclesiastes chapter 7, verse 29. We were people that were blameless before God. We did not have sin. We were people that walk hand in hand with God. Our thoughts were pure. But whenever sin came into our life, into our evil desires, as James chapter 1 verse 12 explains, then sin came into our life. And once sin came into our life, then we no longer were in fellowship with God, because God is blameless. God is just. And this is what Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2 makes us aware of the fact. That God didn't separate from us, that we separated from God, and because of our transgressions and our sins. So going back again to the question that we are answering, why was Jesus triumphant over sin? Because sin has a tendency of going against God's nature. If you sin, you go against God's nature. Remember what Jesus Christ told the people? He says, your father, the devil, that's his nature. Whenever you go to John chapter 8 and verse 44 and following, Jesus Christ is making the people aware of the devil's nature. And he's telling them, that's your father, because you are on the same likeness. Well, we as Christians are of the same likeness as our Father, as our older Son, which is Jesus Christ. And we are pure, we are righteous, we are just. And not because of our own merit, but because of what the Holy Spirit done to us in the process of sanctification. So you need to understand that simply by doing good works, that we are not going to suffice the justice of God. In Romans chapter 3 and verse 20, it makes us aware of the fact that by good works, we will never reach salvation. Pero otra cosa también, hermanos, que podemos ver nosotros concerniente al pecado, es lo encontramos en Isaías capítulo 57 y versículo 20 y 21. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 57, dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 57 y versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Señor, para los impíos. Yo creo que usted ha caminado por un charco de agua, donde hay agua, llega a ese lugar y el agua está cristalina, pero luego pasa por allí y se llena de cieno, ¿verdad? Y se llena de lodo. Bueno, así es como se viene a poner la vida nuestra cuando el pecado entra en nuestra vida. Otra vez, la vida nuestra es una vida inocente, pura delante de Dios, porque así nos ha creado Dios. Pero cuando el pecado viene a entrar a nuestra vida, miramos nosotros entonces de que ya es una vida sucia delante de Dios. Isaías en capítulo 64, versículo 6 en adelante, viene a presentar la vida del pueblo de Dios que pecó en contra de Dios en aquel tiempo como trapos sucios.
que se presentan delante de Dios. Uno se puede vestir con el traje más lujoso, una se puede vestir con el vestido más bonito, pero por dentro quizás esté lleno de cieno y de lodo delante de Dios, a consecuencia del pecado que ha tiznado, ha manchado el alma de cada uno de nosotros. Además de esto, dice la palabra del Señor, que no se encuentra paz. La paz que uno necesita es una paz que nos debe de dar una tranquilidad a pesar de los problemas que tenemos en la vida. Nosotros como cristianos no hemos sido llamados a una vida sin problemas. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que el que quiera vivir piadosamente, es decir, una vida cristiana, una vida religiosa, va a sufrir en su vida. Porque vivimos en un mundo, como dice Filipenses 2:15, en un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de maldad. ¿Y qué esperamos? Si este mundo, 1 de Juan 5:19, está controlado, gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Solo que vivimos en un mundo lleno de maldad y por lo tanto, cuando usted y yo queramos demostrar nuestra justicia, o decir la justicia de Dios a medio de nuestra vida, vamos a sufrir por ello. Porque el mundo odia lo que es correcto. El mundo odia lo que es de Dios. Miren nomás lo que está pasando allá en Israel por estos terroristas. Y aquí entre nosotros ya estamos teniendo más y más personas de esos lugares. Nosotros somos los malos, el cristiano, y ellos son los buenos. Y según la ley de ellos dicen que nosotros debemos ser puestos a muerte, que se nos debe de sacar el corazón. Nosotros somos los malos. Y es como el mundo nos ve a nosotros, porque somos un estorbo. Ahora sí, como dice la canción de quién sabe quién, ¿verdad? Son un estorbo a su vida, a su manera de vivir. Porque ellos quieren vivir una vida de maldad. Y por lo tanto, miramos nosotros que no hay paz en nuestra vida. Bueno, cuando entramos en el pecado no trae nada, ningún tipo de paz en nuestra vida. Porque la paz que Dios nos promete a nosotros, Juan capítulo 14, versículo 27, es una paz diferente al cual el mundo la da. Y esta paz que el cristiano debe de tener, es una paz, no importa lo que venga, nosotros vamos a estar contentos y alegres por causa de que sabemos de dónde viene todo. Pero cuando andamos en pecado, dice Proverbios capítulo 13, versículo 15, que la vida del transgresor, la vida del pecador es una vida difícil. Difícil. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es lo que el pecado causa. Si nosotros los cristianos somos los verdaderos seguidores de Cristo Jesús y aplicamos las palabras de Dios en nuestra vida, hacia un pecador tenemos que demostrarle ciertas cosas. Y a ellos se le harán la vida difícil. No pensemos con nuestro corazón, sino que con nuestra mente y lo que dice la palabra del Señor. Bueno, yo creo que ya me estoy yendo por otro rumbo, ¿verdad? Pero eso es lo que el pecado hace en la vida nuestra. In Isaiah chapter 57 and verse 20 and 21, notice what the Word of God says. In Isaiah chapter 57, chapter 57, verse 20 and 21, it says, "But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked." If you notice here, notice that it is describing the life of a sinner. It is, have you ever approached a puddle of water? And have you noticed how clear and crystal the water is? If the sun's out, you can see the sun's reflection.
If there's clouds in the sky, you can see the clouds in the reflection of the water. But once you walk through it, you will notice that it will pick up dirt. It will pick up a little bit of mud. The water gets murky. And therefore, you no longer can see yourself in it. You no longer can see the sun. You no longer can see the clouds. All you see is just a murky water. And this is how Isaiah 57 is explaining and demonstrating the life of a person that lives in sin. There is no rest for a person that's in sin. Sin will bring destruction to his or her life. And you need to remember that sin will harden the heart of the sinner. Hebrews chapter 3 and verse 13 speaks of that. And then Proverbs chapter 13 and verse 15 says that the life of a sinner is very difficult. It is very difficult. So that's why Jesus Christ came to this earth, in order to be able to deal with sin at the cross. Because he loves us. Because he cares for us. And Jesus Christ wants you and me to be able to be that clear puddle of water. Jesus Christ wants us to be at peace with ourselves and with God. And that's why he came to the cross, in order to be able to deal with sin at the cross. Así que Jesucristo, hermanos, vino a la cruz para ser triunfante sobre el pecado, para que la vida nuestra no fuera una vida lleno de lodo, una vida sucia, una vida en pecado, sino que fuera una vida limpia, clara, justa delante de Dios. Y por eso vino a este mundo, para morir en la cruz, para quitar el pecado. Pero miramos nosotros que todo esto son dos cosas nomás de que he hablado del pecado. Hay muchas otras cosas más, pero por falta de tiempo déjame seguir adelante. Para que todo esto se pudiera llevar a cabo, es decir, para que Jesucristo pudiera ser triunfante sobre nuestra vida, Jesucristo tuvo él que tomar una forma, una naturaleza humana. Jesucristo es Dios. Y Dios nunca muere. Dios nunca muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es el alfa y Él es el omega. Jesucristo es el alfa y Él es el omega. Por lo tanto, para poder cumplir y poder ser triunfante en la cruz, Jesucristo tuvo que venir y tomar una naturaleza humana. Y la razón en por qué Jesucristo tuvo que tomar una naturaleza humana fue para que Él pudiera ser tentado por Satanás en toda forma, en como usted y yo somos tentados, para demostrar a Jesucristo que victoria era posible y para demostrar a Jesucristo que victoria era posible en la cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo del 5 en adelante, el apóstol Pablo habla de este concepto. Usted lo puede leer. Y Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que Jesucristo tomó forma, naturaleza humana, para que Él pudiera pasar por todo lo que usted y yo pasamos como seres humanos. Porque Satanás, siendo ángel criado por Jesucristo, sabía bien que Dios no podía ser tentado. Y por esa razón Él había sido arrojado a la tierra. Apocalipsis 12:15. Pero cuando vino Dios a este mundo y tomó forma de un ser humano, Mateo capítulo 1 versículo 21, se le dice a María, le pondrás el nombre de Emmanuel porque es Dios con nosotros. Satanás entonces supo bien que él podía destruir a Jesucristo porque ya poseía una naturaleza humana. Y por eso fue al desierto, se lo llevó al desierto, fue tentado por 40 días, Mateo capítulo 4. Pero miramos que Jesucristo fue victorioso en todo. Todo Jesucristo fue victorioso. De tal manera que antes de que Jesucristo naciese, en Isaías capítulo 53 y versículo 9 en adelante,
Se viene a profetizar que iba a ser tentado en toda manera y que no iba a pecar o que no se le iba a encontrar engaño en su boca. Y esto es lo mismo que repite Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo del 20 en adelante. Jesucristo fue a la cruz sin pecado. Jesucristo fue a la cruz cumpliendo todo lo que la ley decía. Siendo humano, cumplió todo. Por eso ya en la cruz dijo, consumado es. Y por eso tenemos nosotros ahora Colosenses capítulo 2 y versículos 14 y 15, que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente al respecto. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Pablo pudo escribir eso de Jesucristo, porque Jesucristo vino a ser triunfante sobre todo esto. But we notice that there's a lot of things that we need to say concerning sin, but because of time, 2 will suffice in order for you to understand and get the picture of a person that's involved with sin in their life. But now let's go to the point of why Jesus had to go to the cross. Jesus had to go to the cross, number one, because he had to deal with sin. But in order to deal with sin, Jesus Christ had to come to this earth in a form, in the nature of humanity. He had to come in the form of a human. Jesus Christ is God. Jesus Christ has no beginning. He has no ending. Jesus Christ is the Alpha and he is the Omega. Jesus Christ does not die. That was the confusion that the Jewish people had. And that's why they took him to the cross, because he was making himself equal to God. John chapter 5 and verse 18. But according to Philippians chapter 2 and verse 5 and following, Jesus Christ came to this earth in a human form. Matthew chapter 1 and verse 21 says that the angel told Mary, and you shall name him Emmanuel, which stands for God is with us. So therefore, Jesus, having the nature of humanity, he submitted himself to all the things that we as humans submit to. And he was triumphant. For example, he fulfilled the law. He fulfilled everything that the law spoke of him. He was tempted and he was victorious. Everything. Hebrews chapter 4 and verse 15. And therefore, whenever he went to the cross, he says, it is finished. And when he went to the cross, he was triumphant over everything. Colossians chapter 2 and verse 14 and 15, which I'm not going to read in English, you can read that for yourself. Now, we talk about sin. We talk about how Jesus Christ dealt with sin. But now let's talk about what you and I have to do in order to be able to be in the same page and with sin no more in our life. Yes, Jesus Christ was victorious over sin, but that doesn't mean that the sin was taken away from you, because there's something that you have to do in order for sin to be taken away from your life. And we'll talk a little bit about that. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo y Él murió, Él quitó el pecado, pero eso no quiere decir que el pecado ya está quitado de su vida. Si usted ha pecado y no ha hecho lo que la Biblia nos enseña concerniente a lo que tiene que saber para quitar el pecado, usted todavía es un pecador. Y un pecador no va a ir al cielo. Un pecador no va a ir al cielo, no tiene esperanza en este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12, y apúntelos. Si no me creía, apúntelos y léelo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Un pecador, Dios no escucha sus oraciones. Juan capítulo 9, versículo 30 y 31. Un pecador, el rostro de Dios está en contra de usted. 1 Pedro capítulo 2
capítulo 3 y versículo 12 en adelante. Todos esos versículos nos enseñan el estado de un pecador. Y para que usted pueda quitar todo eso encima, he aquí lo que la palabra del Señor nos enseña. Primeramente, vino un joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice, ve y vende todo lo que tienes. Eso nos enseña que primeramente tiene que haber un despojo de sí mismo. Un despojo totalmente de sí mismo. Tiene que haber una entrega total hacia Dios. Y ya cuando existe una entrega total hacia Dios, entonces ya uno comienza a leer lo que la palabra del Señor nos enseña, porque es la única manera en cómo va a tener sentido, en cómo nos va a ayudar la palabra de Dios. Mientras que haya estorbo en mi mente, en mi corazón, no puede entrar la palabra de Dios en mi mente para que venga a abundar en mi corazón. Porque la palabra es la clave. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, entonces viene a producir en nosotros una persuasión y una convicción. Ya empiezan los primeros pasos. Yo ya estoy persuadido de que soy un pecador. Yo ya estoy convencido de que no voy a ir al cielo, que necesito que cambiar mi vida. Necesito que hacer algo para que esté conforme a la voluntad de Dios. Y hay persuasión y hay convicción. La pregunta lógica entonces es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para llegar al punto de que el pecado esté completamente quitado de mi vida? Enseguida miramos que la Biblia nos enseña que debo de confesar a Jesucristo. Debo de arrepentirme de todos mis pecados, de todo lo que he hecho. Arrepentimiento simplemente quiere decir un cambio de mente, un cambio de vida. Es lo que la palabra arrepentimiento quiere decir. Tengo que cambiar como soy. No puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo y pensando de que voy a estar bien con Dios. Si esa vida de pecado que he tenido por 5, 20, 30 años no me ha traído felicidad, no me ha traído paz, no me ha traído nada, ¿espera usted que le va a seguir dando mejoramiento en su vida? Tiene que haber un cambio. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 nos habla del arrepentimiento. Y enseguida tiene que haber una confesión. Ahora sí la confesión, confesar a Dios en nuestra vida. De que Dios, tú eres el único en mi vida ahora. No hay nadie más. A ti, solo a ti te quiero servir. Mateo capítulo 10 dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y luego después de la confesión viene el bautismo. El bautismo en agua, el bautismo correcto. Una sumergión en la agua. Porque allí en el bautismo es en donde hay santificación, justificación y traslación a la iglesia. Si no me cree, lea 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Bueno, vamos a leerlo para que así lo entienda mejor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra de Dios. Y estos eras algunos, ¿qué? Pecadores. Mas ya habéis sido lavados, ese es el bautismo. Ya habéis sido santificados, esa es la consagración que Dios hace. Ya habéis sido justificados, eso quiere decir que los pecados ya se te quitaron encima. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero todo esto ocurre, note que empieza primeramente con el lavamiento, el agua, el bautismo. Entonces ya en ese momento, cuando usted sumergió en las aguas del bautismo y es levantado las aguas del bautismo, en ese momento en adelante usted ya no es pecador. No le creo.
Está bueno, tiene derecho de estar equivocado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 dice, porque seréis propicio a su injusticia, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es Dios hablando hacia la persona que entra en un nuevo pacto con Dios. Nunca más me voy a acordar de tus pecados, ya no vas a tener pecados. Pero si esto no es suficiente, mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Ahora pues, note cómo empieza Pedro, ahora pues, el bautismo que nos corresponde, este nos salva. Miren lo que dice, 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice la palabra del Señor, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya son 2 versículos. ¿Qué tantos versículos quiere para que entienda de que el bautismo es el que quita los pecados? Con uno es suficiente. Así que en esta mañana, si acaso usted se encuentra en pecado y quiere ser victorioso juntamente con Cristo Jesús en la cruz sobre el pecado, necesita que creer, necesita que arrepentirse, necesita que confesar, necesita que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y esto no es mío, sino que es lo que Dios dice. Porque si acaso le quiere creer a aquel que dice, no, hombre, nomás cree en Jesucristo y eres salvo. Nicodemo, Juan capítulo 3 y versículo 1. Nicodemo dijo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. A ver, enséñeme en dónde Jesucristo le dijo, Nicodemo, ya eres salvo. El versículo 5 le dice Jesucristo, de cierto te digo, que si no fueres, ¿qué? Bautizado en agua y en espíritu, o sea que si no fueres nacido del agua y del espíritu, no puedes ser salvo. Jesucristo no le dijo, eres salvo. No dejes que te engañen. No dejes que te traigan filosofías huecas, utilezas. Lee la Biblia. Deja que la Biblia te diga, esta es palabra de Dios que te está comunicando. No es de hombre, es de Dios. Y esto es lo que la Biblia enseña en esta mañana. Ya no me quedó tiempo para el inglés, jóvenes. Okay. Pero you have sinned this morning and you would like to dispose of your sin. There is victory in Jesus. Jesus will be able to take away your sins. All you have to do is to be able to have faith, to be able to repent, to be able to confess, and to be baptized for the forgiveness of your sins. That's what the Bible teaches. If you want further studies on this, we'll be glad to study with you. But if you understand this concept, we invite you to come forward. Why wait? You know, I don't understand people whenever they do understand something, they have to wait. You know, when Ananias spoke to Saul, and Saul understood when Ananias was preaching to him. Acts chapter 22 and verse 16, Ananias says, why dost thou tarry? Arise and be baptized. Remember the jailer? When Paul and Silas spoke to him the gospel, it was close to midnight. He was baptized because he understood. He didn't wait no longer. He knew the urgency. He knew his status before God. But yet, for some reason or other, you know, we think that we own our lives and that we control our lives and that we say, when we get up,
and when we breathe and all that. But we're wrong. This morning, if you are subject to the invitation, we invite you as we stand and sing the invitation song. Ponte de pie, por favor, hermano. El gran día viene, número 114. Si estamos listos, cantemos. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos